Una madre viuda llegó bajo la lluvia con sus hijos tras ver morir a su esposo a manos de un terrateniente sin alma. Elijah Moore, creyéndose dueño de vidas por una deuda, fue capaz de amenazar incluso a unos niños. Pero el silencio de Tom Walker, marcado por su propio dolor, se convirtió en un grito de justicia. Y escuchen bien cómo este rancho olvidado se transformó en el escenario de una redención que nadie vio venir. El rancho de Tom Walker se alzaba en el borde de Red Creek como una sombra olvidada por el tiempo. Estaba rodeado de campos de trigo que habían dejado de crecer hacía 2 veranos, agrietados por la sequía y el abandono. Los álamos altos y desfigurados por el viento del oeste crujían como si quisieran hablar, pero no pudieran. El polvo cubría la cerca como una piel vieja, y el establo, de madera seca y astillada, parecía más una ruina que parte de una propiedad activa. Desde que el fuego se llevó a su esposa y a su hija en aquella noche que aún ardía en su memoria, Tom se volvió parte del paisaje. Un hombre de pocas palabras, con la mirada siempre clavada en la tierra, como si esperara que ella le devolviera algo que jamás podría ofrecer. Su casa era ordenada, pero triste. No había risas, ni música, ni cartas en la mesa, solo un reloj detenido sobre la repisa, un cuadro cubierto con un pañuelo y un perro que se marchó meses después, como si también se rindiera. Esa noche, el cielo rompió en lluvia como no lo hacía desde hacía semanas. Los rayos cruzaban el horizonte como látigos y el trueno sacudía la tierra con el mismo temblor que tenía el alma de Tom cada vez que soñaba con aquellas llamas. Él había salido a cerrar el cobertizo, sujetando su abrigo con fuerza contra el viento. El barro le salpicaba las botas y el agua le corría por el cuello. Entonces, entre el silbido del aire y el golpeteo de la lluvia, oyó un murmullo, tan débil que por un momento creyó que era solo el eco de su mente cansada. Pero al girar, los vio. Una mujer, empapada de pies a cabeza, con un niño pequeño dormido en sus brazos. Detrás de ella, una niña de unos 6 años, de cabello mojado y mejillas sucias, lo miraba desde el lodo. Sus ojos brillaban no solo por las gotas que le corrían por la cara, sino por el miedo y por una decisión que superaba su edad. La pequeña dio un paso adelante, temblando. «Mi papá murió hoy», dijo, apenas audible, como si cada palabra le costara respirar. «¿Podemos dormir en su granero esta noche?» El corazón de Tom, que llevaba 3 años congelado, pareció detenerse. La mujer no dijo nada. Mantenía la cabeza agachada, protegiendo al niño, con una herida abierta en la frente de la que aún goteaba sangre mezclada con agua. Su vestido estaba desgarrado por los bordes, los pies descalzos, embarrados hasta los tobillos, pero no pedía. Solo estaba allí, firme, como alguien que había agotado todas las súplicas y ahora solo podía esperar el juicio de otro ser humano. Tom no respondió de inmediato. Su instinto, el que había cultivado desde que la tragedia lo volvió ermitaño, le decía que cerrara la puerta y volviera a su soledad. Pero algo en la voz de esa niña, en cómo no lloraba, en cómo sostenía la mirada, le hizo recordar los ojos de su propia hija, la última vez que la vio viva. Abrió la puerta de su casa con fuerza. La luz tenue del hogar se derramó sobre el porche como un abrazo. «Bienvenidos a casa», dijo, con una voz que no reconocía como suya. La niña soltó el aire como si no hubiera respirado en horas. La mujer lo miró por primera vez. Sus ojos, envejecidos por el dolor, se llenaron de algo que parecía incredulidad. No agradecieron con palabras, no hacía falta. Aquel momento, silencioso y sencillo, fue más fuerte que cualquier promesa, como una chispa en medio de una noche demasiado larga, como si, por fin, el fuego regresara, pero no para destruir, esta vez para calentar. La lluvia seguía golpeando el tejado con ritmo irregular, como si también llorara lo que esa noche había traído hasta la puerta de Tom Walker. Dentro de la casa, la chimenea crepitaba, llenando el ambiente con un calor humilde pero suficiente. Emily Johnson, sentada en una silla de madera junto al fuego, sostenía una taza entre las manos.
El vapor le subía por el rostro, enmarcando unas ojeras tan profundas como las palabras que aún no se atrevía a decir. Los niños dormían, arropados sobre una manta junto al hogar. La pequeña Sara se aferraba al borde del abrigo que Tom le había puesto. El mayor, Ben, respiraba con el pecho agitado, como si en sus sueños todavía corriera por el campo, huyendo de algo. Emily no hablaba con prisa. No era una mujer acostumbrada a que la escucharan. Pero esa noche necesitaba que alguien supiera, que alguien creyera. Y Tom, sentado frente a ella con la mirada baja, era ese alguien. «Mi esposo se llamaba Carl», dijo al fin, con la voz baja pero firme. Era un buen hombre. Orgulloso, sí, pero honesto. Trabajó desde los 14 años en las tierras de Moore. Cuidó ganado, sembró maíz, arregló cercas que ni siquiera eran nuestras. Cuando vino la sequía del verano pasado, perdimos casi todo. Tom asintió en silencio. Él también había visto el suelo resquebrajarse ese año, tragándose más que semillas. Moore nos prestó dinero para aguantar, siguió Emily. Pero cuando no pudimos devolverlo, nos quitó la cabaña, los animales, hasta la harina del granero. Aún así, Carl seguía yendo a trabajar. Decía que si mostraba voluntad, Moore tendría clemencia. Hizo una pausa, bajó la vista. Sus dedos se cerraron sobre la taza con fuerza. Pero hoy vino uno de sus hombres. Dijo que si Carl no pagaba lo que faltaba, se llevaría algo de igual valor. Y miró a los niños, como si fueran cosas, monedas. Tom sintió que algo dentro de él se tensaba, como una cuerda que había aguantado demasiado. Carl se interpuso. No tenía armas, solo gritó que se fueran, que no iba a permitirlo. Fue entonces cuando... Emily no terminó la frase. No hacía falta. Tom cerró los ojos. El nombre que acababa de escuchar, Elijah Moore, llegó como un golpe al pecho. Aquel nombre estaba grabado en lo más oscuro de su memoria. El mismo Moore había sido quien 3 años atrás bloqueó el paso del carro de agua de la ciudad cuando su casa ardía. Dijo que no iba a prestar su cisterna para un incendio perdido. Esa demora selló el destino de su esposa y su hija. Nadie lo acusó, nadie lo enfrentó. Moore tenía tierras, poder y hombres armados. Tom tragó en seco. Sentía que la sangre le subía a la cabeza, pero no dijo una palabra. No aún. Emily miraba al fuego como si pudiera borrarle las imágenes. Después de eso, corrí. Tomé a Ben y a Sara y salí por la puerta trasera. Caminamos hasta que ya no podíamos más. No sabía dónde ir. Solo sabía que el granero de este lugar había estado vacío durante años. Guardó silencio. No pidió perdón por haber llegado. No imploró quedarse. Solo relató. Como alguien que había dejado de esperar compasión, pero aún creía en el valor de contar la verdad. Tom se levantó sin decir nada. Fue a la cocina y sirvió 3 platos de sopa caliente, con pan seco a un lado. Luego, con gestos lentos, colocó los cubiertos sobre la mesa. Emily no lo miró. Pero cuando la sopa le tocó los labios, sus hombros temblaron apenas. No era por el calor de la comida. Era porque después de tanto, alguien se había detenido a darle algo sin condiciones. Los niños dormían profundamente. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder. Pero dentro de aquella casa, lo más difícil no era el frío ni el barro. Eran las marcas invisibles, las que deja el miedo de perderlo todo y la culpa de haber sobrevivido. Tom encendió otra lámpara y se sentó con una taza de café en las manos en silencio. Observaba a esa mujer que no pedía compasión y sin embargo la merecía toda. No por lo que había dicho, sino por cómo lo había dicho. Y entonces algo inesperado sucedió. Sara, medio dormida, murmuró algo en sueños y se rió. Fue un sonido leve, suave, apenas un suspiro, pero suficiente para quebrar el silencio espeso que cubría el lugar. Tom la miró con sorpresa. Hacía años que en esa casa no se escuchaba una risa. Años que el eco no devolvía una nota que no fuera lamento. Esa noche la tristeza no se fue, pero se sentó a un lado y dejó lugar para algo más. Algo que aún no tenía nombre, pero se parecía mucho a la esperanza. El invierno cedía lentamente.
Los campos de Red Creek seguían secos, pero el aire comenzaba a oler distinto. No era el aroma a tierra húmeda todavía, eso vendría después, sino un olor tenue a leña, a pan recalentado, a ropa lavada tendida al sol. Era el olor de una casa que empezaba, poco a poco, a parecer un hogar. Emily y los niños se quedaron. Nunca se habló de ello, simplemente permanecieron. No pidieron quedarse, y Tom tampoco les preguntó cuándo se irían. Cada día empezaba igual, con café humeante en la cocina y la voz de Sarah saludando a las gallinas como si fueran personas. Luego Emily barría el porche, cosía los remiendos de las camisas de Tom o salía al corral a ayudar con las reparaciones. Sus manos, aunque pequeñas y marcadas por el trabajo, eran precisas. Le devolvía vida a cada rincón que tocaba. Ben, con apenas 10 años, mostraba un sentido del deber que no se aprende en los libros. Aprendió a abrir la puerta del granero antes del amanecer, a alimentar a los caballos con paciencia, sin miedo. Tom lo observaba de lejos, sin intervenir, pero cada vez que el niño levantaba un saco sin que se lo pidieran, algo dentro de él se aflojaba. Sarah, en cambio, tenía otra misión. Había tomado un rincón seco junto al porche como su jardín personal. Allí, con semillas rescatadas de entre bolsas viejas y macetas rotas, plantaba flores. Algunas crecían, otras no, pero todas eran cuidadas con el mismo empeño, como si estuviera convencida de que la tierra volvería a florecer si alguien simplemente creyera en ella. Tom ya no hablaba con las paredes, tampoco se sentaba solo al atardecer. Ahora contaba historias, a veces de su juventud, otras de su esposa y su hija. No lo hacía con tristeza, sino con ternura. Emily lo escuchaba mientras preparaba la cena, y los niños, sobre todo Sarah, abrían los ojos como si él fuera un héroe de cuentos. La risa, tímida al principio, se volvió costumbre, y con cada carcajada la casa parecía crecer un poco más. Una tarde, después de revisar el cercado del sur, Tom volvió cubierto de polvo y con la camisa empapada en sudor. Entró a la cocina para servirse agua y allí lo vio. Sobre la mesa de madera había un mantel de lino blanco. No era nuevo, nada lo era en esa casa, pero había sido bordado con hilos sencillos y manos pacientes. En una esquina, en letras prolijas, leía «Los Walkers». Su apellido, pero no solo el suyo. Había más, pequeñas flores junto al nombre, y en un rincón, bordado más discretamente, también estaban los nombres de Ben y Sarah. Tom lo miró un largo rato. El corazón le latía fuerte, como si algo lo empujara desde dentro. «¿Qué es esto?», preguntó sin dureza, solo sorprendido. Había una emoción extraña en su voz, como si las palabras no supieran por dónde salir. Emily apareció desde la despensa, secándose las manos en el delantal. Sus mejillas se tiñeron de un rubor leve, como quien teme haber ido demasiado lejos. «Una forma de agradecer», dijo, apenas por encima de un susurro. «Pero si no quiere, lo quito». Tom volvió la vista hacia la ventana. Afuera, Sarah hablaba con una flor que aún no brotaba. Ben ayudaba al perro cojo del vecino a cruzar el portón. El cielo, que solía vestirse solo de gris, tenía ahora una franja suave de dorado. «No lo quites», dijo, finalmente. «Déjalo». Emily asintió sin más, pero sus ojos brillaron con algo que no era solo alivio. Era reconocimiento, y algo parecido a pertenencia. Ese día, Tom comprendió que el dolor, por profundo que fuera, no desaparece, pero puede dejar de ser una prisión. Puede convertirse en suelo fértil. En ese instante, entendió que no estaba renunciando al pasado, sino permitiendo que algo nuevo creciera junto a él. Porque a veces, la esperanza no llega como un rayo, llega como una semilla pequeña, plantada por unas manos cansadas en la tierra más árida, y aún así, florece. El sol apenas comenzaba a subir cuando el polvo del camino del este anunció la llegada de algo que no era el viento. Un galope seco, firme, sin prisa, pero cargado de intención. Tom lo sintió antes de verlo.
Dejó el cubo de agua junto al granero, se secó las manos en el pantalón y caminó hacia la verja sin necesidad de mirar. Emily estaba dentro, dando de desayunar a los niños. La risa de Sarah aún flotaba en el aire cuando el caballo se detuvo frente a la casa, y Elijah Moore desmontó sin urgencia. Llevaba la escopeta colgada del brazo como si fuera una extensión de su poder. Su sombrero oscuro ocultaba los ojos, pero su voz, áspera y segura, llenó el espacio con una arrogancia que todos en el condado conocían. «Es mía», dijo sin rodeos, señalando con la barbilla hacia la casa. «Ella y esos niños. Carl no pagó, la deuda sigue. Es ley». Tom no respondió. Caminó despacio hacia el granero y regresó con su viejo rifle en brazos. Era un arma antigua, marcada por los años, igual que su dueño, pero la forma en que la sostenía dejaba claro que aún sabía cómo usarla. Se detuvo entre Moore y la puerta de su casa. Su voz, cuando habló, no fue alta, no hizo falta. «No hay ley que te ampare aquí, no en mi tierra». Moore entrecerró los ojos, dio un paso adelante. El suelo crujió bajo sus botas como si también advirtiera el peligro. Dentro de la casa, Emily abrazaba a los niños. Ben ya entendía demasiado. Sarah no preguntaba, pero sus manos se apretaban fuerte al borde de la mesa. Tom levantó el rifle y disparó al cielo. El eco del disparo retumbó en los campos secos como un trueno fuera de estación. Las aves volaron desde los árboles cercanos. Moore se detuvo en seco. «Da un paso más», advirtió Tom, sin apartar la vista, «y no erraré». Por un momento todo quedó en silencio. Solo se escuchaba el soplo del viento entre los postes de la cerca. Entonces, del camino, comenzaron a llegar figuras a caballo. Uno a uno, los vecinos del condado, hombres y mujeres que conocían a Tom desde siempre, aparecieron. Algunos con escopetas, otros con simples herramientas de trabajo, pero todos con la misma expresión: «Basta». Habían escuchado a los niños, habían visto las señales, y sabían quién era Elijah Moore, lo que había hecho durante años, amparado por el miedo y el dinero. Pero esta vez no estaban dispuestos a mirar a otro lado. Moore giró desconcertado. Su mirada buscó respaldo, autoridad, algo, pero no encontró nada más que rostros firmes y cansados de callar. El último en llegar fue el sheriff, un hombre canoso con pasos tranquilos pero mirada clara. Se quitó el sombrero, saludó a Tom con un leve movimiento de cabeza y miró a Moore. «¿Otra vez tú, Elijah?» Moore bufó. «Solo vengo a reclamar lo que me deben». Tom habló sin vacilar. «¿Lo que te deben? Carl está muerto, tú lo sabías, y viniste a llevarte a los niños. Amenazaste a una viuda, pisoteaste una casa que no es tuya». El sheriff miró a Moore con expresión neutra, pero su mano descansaba ya sobre las esposas colgadas en su cinturón. «Tom, ¿vas a presentar cargos?» Tom asintió con serenidad, pero con la fuerza de quien ha esperado este momento durante años. «Sí, por amenazas, por intento de secuestro, y por ser responsable de la muerte de Carl Johnson, y de tantos otros silencios en este condado». El sheriff no dijo más. Se acercó a Moore y, sin resistencia, le colocó las esposas. Moore no protestó, no porque aceptara la culpa, sino porque por primera vez entendía que su poder ya no pesaba más que su nombre. Mientras se lo llevaban, nadie del pueblo dijo una palabra en su defensa. No hubo súplicas ni miradas de lástima, solo un silencio denso, como tierra que por fin podía respirar después de años de presión. Tom bajó el rifle. Emily salió al porche con los niños. Sarah lo tomó de la mano sin miedo. Ben levantó la barbilla con orgullo. Y en ese instante, Tom supo que no solo había protegido a una familia, había defendido el derecho de esa tierra a tener esperanza. La justicia por fin había hablado, y su voz había sido más fuerte que la del miedo. Pasaron los meses como pasa la brisa cuando el verano ya no quema y el invierno no asusta. La tierra, que había estado seca por dentro y por fuera, comenzó a despertar. Las grietas se llenaron de brotes verdes, los pájaros volvieron a cantar entre los álamos y el aire olía a pan recién horneado y a madera recién cortada. El rancho Walker, aquel que por años fue un eco de lo que había sido, ahora latía de nuevo.
Las mañanas comenzaban con risas. Sara corría por el porche con una muñeca hecha de trapo que Emily le había cosido, mientras Ben ya sabía ensillar un caballo antes de que el sol despuntara. Emily, siempre serena, amasaba el pan como le enseñó su madre en Arkansas, con movimientos firmes y cuidadosos, como si en cada hogaza pusiera algo de su alma. El aroma invadía la casa, cálido, dulce, como un abrazo sin palabras. Tom, por su parte, se ocupaba del campo, de las herramientas, de enseñar a Ben a manejar el lazo, pero sobre todo, se ocupaba de mirar, de ver, de notar los detalles que antes pasaban desapercibidos. Cómo Emily se recogía el cabello con una cinta azul, cómo Sara hablaba sola con las flores, convencida de que escuchaban, cómo Ben comenzaba a parecerse a un joven capaz de proteger lo que ama. La casa también cambió. Tom construyó una nueva ala, con sus propias manos. Dijo que era para guardar herramientas, pero todos sabían que era para algo más. Un espacio donde el pasado y el futuro pudieran convivir sin herirse. Un domingo de cielo limpio, mientras los niños jugaban con los caballos en el corral, Tom se acercó a Emily en el jardín. Ella estaba agachada, sacando malas hierbas de la tierra con sus manos desnudas. Sus dedos estaban manchados, pero sus uñas limpias. Se levantó al sentir su presencia. Tom no traía sombrero, ni flores envueltas en cintas, solo una pequeña margarita silvestre en la mano, arrancada del borde del campo. La sostuvo entre los dedos como si fuera frágil, como si dijera más de lo que podía expresar con palabras. Se arrodilló lentamente, sin solemnidad, con sencillez. «No tengo anillos ni promesas elegantes», dijo mirando sus ojos, «pero tengo una familia. Si quieres quedarte». Emily no respondió de inmediato, solo lo miró, como quien encuentra lo que siempre buscó pero no se atrevía a imaginar. Sus labios temblaron apenas, y sus ojos, que ya habían conocido demasiado dolor, se llenaron de lágrimas. No eran de tristeza, eran de pertenencia. «Nosotros ya estamos en casa, Tom», susurró. No hubo aplausos ni testigos, solo el viento que movía las flores que Sara había plantado y el sol que caía suave sobre el porche. Y en ese instante, algo invisible y profundo se selló entre ellos. Una promesa sin papeles, sin templos, pero con más verdad que muchas dichas ante multitudes. Desde aquel día, el rancho no volvió a estar en silencio. Cada rincón tenía un sonido nuevo. Pasos pequeños al amanecer, cucharas golpeando platos, conversaciones al atardecer y risas, muchas risas. Tom, aquel hombre que una vez creyó que había sido condenado a vivir solo con su dolor, descubrió que aún podía amar. No como antes, sino de otra forma, más lenta, más sabia, más libre. Y Emily, que había huido con lo suyo sin rumbo, encontró no solo un techo, sino raíces. No estaba huyendo más, estaba creciendo, junto a él. Y así, la vieja casa Walker, que durante años fue un refugio de ausencias, volvió a llamarse hogar. Un hogar donde el amor, sin hacer ruido, fue más fuerte que el miedo, y donde la soledad ya no tenía lugar.